Quiero empezar este programa de hoy de manera distinta porque una persona que estuvo en el inicio de este programa se fue del canal, decidió emprender un nuevo camino periodístico. Me refiero a la editora general Tamara Quintana. Con ella ideamos un living ciudadano hace ya varios años para darle cabida a todos los pensamientos democráticos de nuestro país en vías a ser una mejor sociedad, que es lo que esperamos siempre desde este canal, también desde Vía X. Así que, Tamara, a nombre de todo el equipo te mandamos un abrazo grande y, por supuesto, que te vaya pero muy bien en tus nuevos desafíos y creando secciones como tantas que se hicieron desde acá, como esta, el póker político. Póker político que ya está listo, están lanzados los dados, la mesa, las cartas y por supuesto la invitada, los invitados de esta noche en la previa del fin de semana. Parto con usted, diputado. ¿Cómo está don Leonardo Soto? Bueno, desde Buin y sus alrededores. Buin, San Bernardo y toda esa comarca y sus alrededores. Muy bien, agradecido de esta invitación. Muy bien, gracias. Primera que esté con nosotros acá, ¿no? En este póker, en el sí. Póker político. Estamos en otros póker, pero en este no, primera vez. Pero en este, televisado primera vez, con por tantos suerte. espectadores, primera vez. Bienvenido, Leo. Muchas gracias. Emilio, usted ha estado ya. Yo he estado como antes, diputada, efectivamente, he estado antes. No me invitan tanto, pero he estado antes. Así que si quieren invitarme más, yo feliz. Muy bien, pues, Emilia. Un gusto. Dese por invitada entonces. Bienvenida también desde el Frente Amplio, desde el Partido Socialista y desde Renovación Nacional, don Francisco Chaguán, senador. ¿Cómo estás? ¿Cómo El vas? dueño de la noticia. Así es, estuvimos acá hace 2 semanas. Sí, pues dio la exclusiva acá. Aquí sí. siempre se agradecen las exclusivas, Francisco, y usted siempre. dijo, el lunes presentamos la querella contra todos estos bots y de todos los que están sembrando, ¿no? estas mentiras con Evelyn Matei. Eso dijo usted. Así es. Eso. Ya. Y a propósito de eso, entonces, que no parezca encerrona esta cuestión, sino un póker político, vamos a empezar también con las cartas de usted. Una carta de la casa, puntualmente vamos a tirar la ruleta del poder. Este es inédito también, la primera vez que tiramos una ruleta donde se enfrentan las dos personas y las mismas personas, que es la Evelyn Matei de hace una semana y la Evelyn Matei de hoy. En realidad, estoy con la misma chaqueta y estoy... la Evelyn Matei del lunes y la Evelyn Matei del jueves con don Francisco Chaguán ahí detrás. Escuchemos quién es una y quién es la otra y vamos a apostar en la ruleta del poder. A mí me han tratado como enemiga, lo cual me llama la atención porque hace 4 años atrás, cuando el entonces candidato Kast pasó a segunda vuelta, yo salí inmediatamente junto con Paula Daza a apoyarlo, de Arica a Punta Arenas. Y esta es la forma que me tratan ahora. Yo quiero señalar que este no es un tema político, este es un tema de principios, de cómo vamos a llevar la democracia en Chile. Este tipo de prácticas inmorales, inaceptables, hoy día lo están usando en contra de candidatos, entre otros yo. Pero también lo usaron hace 4 años en contra de Sebastián Sichel. Este año, más temprano, lo hicieron en contra de Kaiser. Lo han hecho en contra de Felipe Alessandri como alcalde. Lo han hecho en contra de Juan Sutil cuando fue candidato. Lo han hecho en contra de la Tere Marinovich. Lo han hecho en contra de Alberto Mayol y de mucha otra gente. En los últimos días he fijado una posición crítica respecto del mal uso de las redes sociales en el contexto de una campaña presidencial. Quiero reiterar mi condena a este tipo de prácticas. No todo vale en política. Estoy aquí con el senador Francisco Chaguán y hemos acordado suspender la interposición de esta denuncia, con lo cual espero que se ponga el foco en la cuestión de fondo, que es impedir que esta práctica que afecta a la convivencia democrática se siga propagando. Hago un emplazamiento a todos los candidatos presidenciales a no utilizar las redes sociales para denostar a los adversarios, deteriorando nuestra democracia. Hemos suspendido esta acción condicionada a que se ponga término a este tipo de conducta. Vamos a ganar en la cancha, que no decidan los bots, que decidan los chilenos.
Muy bien. Vamos al final a hablar con usted, Francisco, para que nos cuente también qué ha pasado toda esta semana para llegar a esta segunda Evelyn Matei. Ya. Diputado Soto, aquí usted tiene que ponerle ficha. ¿A qué ficha en esta ruleta le pone más fichas? ¿A la Evelyn Matei del lunes o a la Evelyn Matei del jueves? A las dos, Leonardo. ¿No? Pero tiene que decidir por una. Sí, ¿Y por qué? Apostar a las dos, ¿por qué? No, pues no puede. Pues no me cambie la... ¿Ves? Ya quiere cambiarla. Si esto no es el Parlamento, pues. Bueno, yo apuesto una suma importante a la Evelyn del lunes. Porque hoy día nuestra democracia, y lo dijo ella muy claramente, está enfrentando un fenómeno que hasta hace poco no era tan visible. Está enfrentando un fenómeno básicamente de campañas del odio, campañas a base de difamaciones, a base de mentiras, que se instalan a través de las redes sociales, que hoy día son el medio de comunicación más importante, y que van generando una supuesta verdad que descalifica completamente a una candidata como Evelyn Matei. La anula, porque se decía, todas estas redes trataron de instalar la idea, y yo creo que lo consiguieron en una parte, de que ella tenía una grave enfermedad mental que la inhabilitaría para ser candidata presidencial, lo que es todo falso. Esto ha ocurrido en otras partes del mundo, se han demolido prestigios, reputaciones, todo con fines electorales. La paradoja que ocurre acá es que se produce al interior de un sector político, no es entre oficialismo y oposición, no es entre la izquierda y la derecha, y es una particularidad, se produce al interior de la derecha, entre la ultraderecha y la derecha tradicional. Y la campaña viene orquestada evidentemente, y todos los indicios así lo indican, desde la candidatura de José Antonio Kast. Lo dijeron varios personeros durante la semana, lo dijeron candidatos antiguos como Sichel, que también sufrió lo mismo, pero con menor intensidad. Y yo creo que si se instala esa práctica en nuestro país y llegaran a ser gobierno, los que correrían la misma suerte de Evelyn Matei o Sichel serían todos los chilenos. Porque lo que hace una campaña tan agresiva, que instala mentiras y degrada a las personas para descalificarlas, lo que no quiere esa candidatura es el pluralismo político. No acepta que otro tenga algo de razón y por eso lo anula y lo intenta destruir. Por eso creo yo que esos son atentados contra una candidata, pero también contra la democracia. Sus primeras fechas entonces van para la primera Evelyn Matei. Evelyn Matei del lunes. Vamos a, antes de darle la palabra, diputada Schneider, veamos lo que dijo Yandel Jara también al respecto. Y en relación a la discusión entre Evelyn Matei y José Antonio Kast, yo lo veo como un claro caso de machismo y de violencia hacia las mujeres. Fíjese que la candidata... ¿Cree que desde el Partido Republicano asoman estas...? Yo entiendo que ellos hicieron un análisis de las cuentas asociadas precisamente a personas del Partido Republicano y lo que más lamento es que en el caso de Evelyn Matei no solamente ha vivido estos ataques, ¿cierto?, sino que además cuando ella dice voy a interponer acciones judiciales, después la obligan a desdecirse. Entonces es un machismo y una violencia contra las mujeres bien complejo. Diputada Schneider. Sí, es bien complejo apostar por una Evelyn Matei u otra porque creo que en su campaña ha habido en general un problema de consistencia. Si hubo una campaña muy... No, sí, voy a responder. Déjeme justificar mi respuesta, pero voy a responder. No le voy a quitar el poto a la jeringa. Pero creo que ha sido una campaña muy errática, muy poco consistente, y yo creo que este ejemplo de anunciar una querella, luego retractarse, es muy expresivo de la incapacidad que ha tenido el sector de Chile Vamos de ponerle límite y de enfrentar a la ultraderecha y de diferenciarse. A diferencia de lo que ocurre en algunos países de Europa, donde la derecha tradicional ha dibujado un cordón sanitario con la ultraderecha, ha diferenciado su proyecto político, en Chile vemos que Chile Vamos, no el senador Chaguán, por supuesto, que es una persona muy razonable, el resto de Chile Vamos, la bancada de diputados y diputadas sobre todo, coquetea constantemente con las posiciones de ultraderecha y las asume como propias, en vez de diferenciarse y presentar un proyecto político propio que sea de una derecha tradicional, de una derecha con la que se pueda llegar a acuerdos, de una derecha con la que se pueda dialogar, de una derecha que en el fondo respete cuestiones tan básicas como la democracia, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, que ponen en riesgo precisamente alternativas como José Antonio Kast. Yo voy a apostar por la Evelyn Matei del lunes porque espero que Chile Vamos despierte y que Chile Vamos le ponga un límite a la ultraderecha, que es muy peligrosa para nuestro país, que es muy peligrosa para los derechos de la gente, para las libertades de la gente, y que lamentablemente hasta el momento no hemos visto esa disposición de Chile Vamos. Yo me pregunto,
¿Cómo van a apoyar a una persona como Kast en segunda vuelta? Si es que la misma Evelyn Matei decía que estas prácticas de los bots eran propias de regímenes autoritarios. O sea, están hablando de apoyar a una persona que tiene prácticas de supuestos regímenes autoritarios en segunda vuelta. O sea, acá hay una cuestión muy compleja y que da cuenta finalmente del tema de fondo, que es que la derecha no tiene un proyecto país y por eso no se puede poner de acuerdo y no tiene algo que ofrecerle claro a Chile. Yo no puedo coincidir con aquello, si me permite. Diputado, Emilia, ahora, de hecho es su turno, ahora tiene que poner ficha, sí, ¿a qué ficha? ¿Dónde le pone ficha? Yo apuesto por las dos Evelyn. ¿Y por qué apuesto por las dos Evelyn? Y lo apuesto todo. Y lo apuesto todo, efectivamente. Y apuesto todo porque es una candidata que tiene un proyecto colectivo de nación, de una mirada a largo plazo. Pero al tema en particular. Sí, ayúdenos a la gente. Francisco, un poquito. Sí. Usted acá dijo hace 2 semanas, lo repetimos, ¿no? Fue el primero que dijo, además como abogado, dijo, vamos a presentar esta querella. ¿Cómo le explicamos a la gente, e incluso a los votantes de Evelyn Matei, ¿no? ¿Qué ha pasado estas 2 semanas? Ella dijo en un momento que se fue víctima de un matonaje de parte de estos sectores. ¿Se vivió matonaje a la hora de tener que decidir bajar esta querella? Lo que es evidente, y tal como lo señalaba Leonardo, estamos viviendo como nunca antes un efecto de aplicaciones de inteligencia artificial en las campañas electorales que producen efecto. Y es muy grave. Y es muy grave. Y eso, primero, yo diría que ese es el primer tema que hay que poner sobre la mesa, y acá la invitación es a todos los candidatos presidenciales, pero también a los dirigentes políticos, a condenar esas malas prácticas, que son campañas de desinformación, que son campañas de fake news, que terminan por finalmente deteriorar la imagen pública de algún personaje. Un asesinato de imagen se llama eso. Es un asesinato de imagen, tal cual. Y Evelyn está muy tranquila hasta que en definitiva comienza en los recorridos en el territorio, le empiezan a preguntar cómo estás, cómo te sientes, tu salud. Cómo está tu salud. Tremendo. Entonces, cuando tú empiezas a visualizar que esas campañas de desinformación empiezan a permear en la opinión pública, tú tienes que reaccionar. Sí. Y me pasaba a mí cuando estaba en el territorio, en mi región, me decían cómo está la Evelyn, está bien de salud, cómo se ha sentido. Y eso demuestra una campaña sistemática, una campaña que buscaba justamente demoler la imagen pública de la Evelyn. ¿Qué ocurrió en estas 2 semanas? Lo que ocurrió básicamente es que quedó suficientemente asentado que existían estas campañas de desinformación. Y eso yo diría que es un primer elemento de juicio que es clave. Un segundo elemento dice relación con que nosotros creemos, sin lugar a duda, que había que pasar a un emplazamiento a todos los actores políticos para terminar con estas campañas de desinformación. Y invitarlas, por supuesto, ojalá a que todos se pronuncien, incluso el propio José Antonio Kast en esa dirección. Y tercero, yo diría que ella no quiso contribuir en un ambiente de tensión en la campaña presidencial, y fue una decisión tomada por ella, sin presión alguna, porque es una mujer con carácter, es una mujer con decisión, y que finalmente tomó la decisión porque las condiciones cambiaron para no contribuir a enrarecer el ambiente en una campaña presidencial. Por tanto, yo quiero decirle que Evelyn Matei actuó de manera responsable, antes y después. Por eso yo pongo la fecha en ambas Evelyn. Perdón, Francisco, entonces ustedes mienten, por ejemplo, versiones de la tercera, que dicen que fueron los propios republicanos quienes presionaron para esta bajada, o al mostrador, que dicen que fueron empresarios quienes también presionaron, entre ellos Sutil y también Alcaíno, ¿no? Para que ella bajara, se desistieran ustedes de esta denuncia. Absolutamente falso. Entonces, ¿te titular sería falso la tercera? O sea, yo no sé, por lo menos no tiene elementos de juicio, porque yo estuve con la Evelyn en los días en que tomó la decisión. O sea, es decir, estuve acompañándola el día anterior a la conferencia de prensa y el mismo día de la conferencia de prensa durante todo el día, y ella tomó una decisión basada en sus propias convicciones. Quien conozca a Evelyn Matei sabe que no es una mujer que ceda a ningún tipo de presión, muy por el contrario. Si ella es asusada en una u otra dirección, ella afirma sus convicciones. Lo que ella, y es bueno poder expresarlo, tuvimos la oportunidad de aquilatar adecuadamente, en la conversación que tuvimos ese mismo día,
de que las condiciones habían cambiado, que ella no quería contribuir a enrarecer más el ambiente que está viviendo el país de alta polarización, judicializar efectivamente la campaña, iba a terminar polarizando aún más el escenario electoral, y ella lo hizo pensando en Chile y pensando fundamentalmente también en la coalición, pero dejando sobre la mesa que esta es una acción que se puede interponer en cualquier minuto si es que finalmente acciones como esta se repiten. Bueno, yo lamento porque yo creo que el daño ya está hecho. La ultraderecha se salió con la suya y le pegó un golpe a la imagen pública de Evelyn Matei, que es difícil medirlo ahora, sino que vamos a ver más bien en las elecciones en primera vuelta, pero ellos cumplieron su propósito, su objetivo. Disculpe, diputado, pero pues se podría estar midiendo ahora con encuestas. Mire lo que sacó Bloomberg y lo que a raíz de eso dice el exdiputado de Renovación Nacional, Andrés Celis. Mire. Dice el mostrador que Matei sufre fea caída y queda cuarta y es superada por Franco Parisi, ¿no? Según esta encuesta de Bloomberg, Evelyn Matei cayó desde el cuarto lugar en encuesta de Latam Pulse Chile de julio, elaborada no alcanzo a leer muy bien ahí, ¿no? por Bloomberg, en fin, ¿no? Y también señaló Andrés Celis, vamos a ver la cuña ahora, exdiputado de Renovación Nacional, en Radio Universo esta mañana. Y yo soy de los que creo que hay que conversar con el candidato Kast, y si se logra una lista única, yo soy de los que en política hay que ser realistas, y si una lista única significa, parlamentaria, lista única significa tener a un candidato único, yo soy de los que me sumo a esa posición. Debemos ser unos 23 diputados, diputadas. A ver, voy a tirarme más para abajo que para arriba. Unos No, sea 8. Realista. Sea realista. La mitad de los diputados está hoy día. La mitad de los diputados está hoy día porque se baje Evelyn Matei. Eso es lo que usted nos dice. Candidato único, sí. Ya, me corrigen acá, volvió a Renovación Nacional. La última vez que estuvo acá estaba acá. Sí, pero yo no comparto en absoluto. Yo conozco a Andrés. A mí me gustaría... Andrés es mi amigo, perdónenme. Sí, pues además lo conozco desde el colegio. Yo fui el que lo inició en política, pero yo en este punto no coincido en absoluto. Yo quiero decirle que para nosotros es claro que no da lo mismo por quién votar. No, pero y que representan un proyecto político distinto. Pero Andrés está diciendo que la mitad de los diputados al menos que acá se nota que muchos, sobre todo los diputados y algunos dirigentes de Chile Vamos, han asumido como propios y ya no se sienten incómodos con la ultraderecha. Yo sé que usted, senador, sí tiene una posición distinta y ha defendido tener un proyecto político distinto y ha sido una persona con quien hemos podido llegar a acuerdos, eso a mí me consta, una persona dialogante, pero por otro lado tenemos dirigentes de Chile Vamos que no están para nada incómodos con asemejarse a las posiciones de la ultraderecha, posiciones extremas que van incluso al nivel de retroceder en derechos que ya están conquistados para las personas. Y yo me quiero sumar también a la condena transversal que tiene que haber a estos hechos. O sea, creo que los bots, las noticias falsas, las mentiras que se instalan en redes sociales son una cuestión muy nefasta y muy dañina para el debate público. A mí me ha pasado con bots de la ultraderecha, que no me cabe duda de dónde vienen. Le ha pasado al presidente de la República con mentiras que se han instalado muy graves respecto a su persona, pero creo que la mejor señal hubiera sido denunciar estos hechos. Yo creo que una persona como Evelyn Matei puede decidirlo y no creo que hayan habido presiones externas, eso no me consta, no tengo cómo saberlo. Le creo al senador que nos dice que ella tomó la decisión, pero creo que la mejor decisión para quienes hemos vivido acoso digital, para quienes hemos vivido esta violencia digital, es haber denunciado, porque quienes cometen este tipo de situaciones no se pueden ir para la casa como si nada, no pueden estar como si nada, porque dañar la imagen pública de una persona es grave. Y lo último que quiero decir es que vuelvo con el tema anterior. ¿Cómo es posible que después de estos sucesos Evelyn Matei va a apoyar como si nada a José Antonio Kast en segunda vuelta? Eso es lo que me parece insostenible. Y ahí hablo y vuelvo a traer a colación la falta de proyecto de Chile Vamos, la falta de proyecto político de Chile Vamos. Hoy día, Republicano representa un proyecto de ultraderecha con el que yo no estoy de acuerdo, pero hay un proyecto. En Chile Vamos está la ambivalencia de si los imitamos a rato, de si tratamos de diferenciarnos a rato. La misma Evelyn Matei ha imitado a Trump, a Bukele, a Milei, después no imita a ninguno, después Piñera, y es como no se entiende hacia dónde van. Y eso es porque tienen un debate y una crisis ideológica, yo creo, bien profunda. Emilia, lo que pasa es que ustedes están demoliendo la candidatura de Evelyn Matei. No, puede pasar. No. Y después lo que va a ocurrir
Lo que va a ocurrir es que van a mover el tranquetazo a José Antonio. Entonces, lo que yo quiero señalar es que nosotros tenemos muy claro, tenemos equipos trabajando, tenemos un programa de gobierno, sabemos y queremos construir un proyecto colectivo de nación de largo plazo. Senador, disculpe, para seguir las cartas. Entonces, ¿usted da fe que esto no es un segundo Goldborn, digamos, que le están haciendo la UDI a Malete, de dejarla, de abandonarla y seguir con una candidatura y apostar ya básicamente por Kast, que quedan 2 o 3 semanas para que se inscriban en absoluto, las y yo quiero digamos. decirle que esto va a ser una anécdota, porque Evelyn Matei va a ganar la elección presidencial, va a pasar a segunda vuelta y va a ganar en segunda vuelta. Y les quiero decir algo más, esto va a ser una anécdota y va a ser una experiencia aprendida para terminar, una lección aprendida para terminar justamente con estas campañas de desinformación que tan mal le hacen a Chile. Perfecto. Y por eso es tan importante los temas que hemos estado trabajando con Leonardo en términos de legislar sobre inteligencia artificial. Es el clave, lunes se vota en la Cámara. Pero ese es elemental. Yo me junto hoy día a las 3 de la tarde, 3:30, con el ministro de Ciencia, justamente el nuevo ministro Aldo Valle, de mi región, justamente para abordar estos temas en su trámite después por el Senado. Sí, el poder de las redes sociales, de los algoritmos que te van creando burbujas. No, tremendo, por eso que por eso es una oportunidad de marcar un antes y un después. Sí, pues esta estadística que tú mostraste, esta encuesta, de ser cierta, de confirmarse la tendencia de que Evelyn Matei pasaría a un cuarto lugar, es una muy mala señal, no tan solo para tu candidatura, sino que para la democracia en su conjunto. Como porque lo dijo Evelyn Matei también en su Claro, momento. lo dijo, pero lamentablemente teniendo la oportunidad, ella pasó a la ofensiva, es verdad, el día lunes, pero se diluyó su golpe el día jueves, probablemente por razones electorales. Yo creo que no quiere asumir la derecha que está enfrentando una guerra por su supervivencia, porque los republicanos, y eso te lo digo derechamente, Pancho, los republicanos no se sienten parte del proyecto político de ustedes. Ellos quieren reemplazarlo a ustedes, quieren superarlo, quieren que ustedes tengan la más mínima expresión en las elecciones parlamentarias y ojalá la candidata Evelyn Matei pase al cuarto lugar, lo que parece que están consiguiendo. Es momento de reaccionar, que la Evelyn Matei del lunes pase a la acción, o si no va a ser tarde. Sí. Como decimos en este programa, la reflexión continúa en su casa, porque nos quedan todavía varias cartas más, como la suya, diputada Schneider. Si quiere, nos muestra su carta. Bueno, ¿la muestro primero o doy primero? No, primero tiene que mostrar la carta. Ya. Mi carta es la democracia cristiana. Ajá. Se me cayó. No fue a propósito. No fue a propósito. De hecho, voy a decir puras cosas buenas. No fue para nada. Ahí está firme. No fue para nada a propósito, es una descoordinación. Bueno, yo creo que la democracia cristiana el fin de semana tomó una decisión muy importante. Optó por la unidad de las fuerzas progresistas, optó por entender que al frente no tenemos al senador Chaguán, por ejemplo, que es una persona de derecha muy razonable, sino que tenemos a una ultraderecha que no cree en los derechos humanos, que pone en riesgo nuestra democracia, que no cree en los avances de los derechos de las mujeres, que no cree en la importancia de combatir la desigualdad. Estamos hablando de una ultraderecha que es muy contraria y muy negativa para los intereses de la mayoría del país. Entonces, creo que la democracia cristiana toma esta decisión pensando en ello, tomando en cuenta ello, tomándole el peso histórico a ello y decide apoyar la candidatura de Janet Jara y ahora estamos construyendo también los esfuerzos para tener una lista unitaria, parlamentaria única que nos permita disputarle a la derecha y a la ultraderecha y seguir avanzando en los cambios que Chile necesita. Yo creo que la decisión de la democracia cristiana es muy valiente. Va a sin duda dejar una marca en su historia y creo que es muy coherente con lo que ha sido también la democracia cristiana en nuestro país. ¿Podemos disentir o no? Sí, por supuesto, pero escuchemos primero, para poner un elemento más de conversación, lo que dijo la senadora de la DC, precisamente la senadora Yana Proboste, con este titular y el palo que le pega al gobierno, Yana Proboste. Dice, no formamos parte del gobierno de Boric porque excluyó a la DC, algo muy distinto de lo que hace Jara, dijo la senadora por Atacama, que está orgullosa, ¿no?, de la decisión de la Junta Nacional de su partido de respaldar la candidatura de Janet Jara, y la proclamación, cree, abre una oportunidad para poder incidir en una coalición. Eso es muy importante, construir coalición a futuro. A ver, si no ocurrió en esta administración, va a ocurrir en un gobierno encabezado por el Partido Comunista. Y yo quiero ser muy claro, yo creo que la democracia cristiana cometió un error histórico, un nuevo error histórico, como el que protagonizó a principios de los 70.
Y yo quiero señalar que la ADC, que es un partido humanista cristiano, un partido social cristiano. Yo soy además social cristiano dentro de las fuerzas de Renovación Nacional. Tenemos coincidencias desde el punto de vista de seguir a Munier, a Maritain. Y yo quiero decirles que lo que ha hecho la democracia cristiana básicamente es un desfonde sin ningún tipo de contención. Y creo que la democracia cristiana le ha fallado a los fundadores, le ha fallado a Eduardo Frei Montalva, y creo sin lugar a dudas que esto marca la desaparición de la democracia cristiana del escenario político chileno. Y yo creo que no me cabe la menor duda que vamos a ver el resultado electoral donde finalmente la democracia cristiana, que tiene una dirigencia más de izquierda que su propio electorado, finalmente va a tener un resultado electoral desastroso. Y yo creo que sin lugar a dudas eso posibilita el llamado a que esos electores voten por una candidatura de centro, como es la que hemos estado consolidando, de centro y centro-derecha, como es la de Evelyn Matei, que no me cabe la menor duda, que estos son los elementos que van a determinar que Evelyn Matei gane la presidencia de la República. Bueno, yo creo que la decisión de la democracia cristiana es coherente con su historia. La democracia cristiana, junto al Partido Socialista, al progresismo chileno, luchó por recuperar la democracia en este país. Fuimos juntos a la disputa del plebiscito del 88, cuando logramos que no se perpetuara la dictadura. Juntos también construimos los mejores años de este país, que le dieron mucho crecimiento y le dieron mucho desarrollo a nuestro país, en la concertación. También estuvimos juntos en la nueva mayoría con Michelle Bachelet II, construyendo toda la agenda estudiantil. Apostamos juntos a la gratuidad universitaria. Si hay gratuidad universitaria es porque hay votos demócratas cristianos. Si hemos apostado por crecer el campo chileno con inversión pública en embalse, etcétera, fue también con votos demócratas cristianos en el gobierno de Michelle Bachelet. Y en este gobierno ellos no han estado en la coalición de gobierno, es verdad, pero tampoco han estado en la oposición. Ha sido un partido colaborador de este gobierno en lo bueno, y ellos han mantenido sus puntos de vista distintos. Yo creo que ellos han sido responsables, coherentes con su historia. Nadie entendería que se sumara críticamente a la ultraderecha de Kast, que representa un retroceso gigantesco en el tiempo. Sería un volver atrás en vez de avanzar como todos los chilenos quieren. Y por eso, enfrentado a esa alternativa, a mí me parece razonable, me parece justo que el pueblo democrático cristiano apoye a sus candidatos al Parlamento en una lista única, y también a nuestra candidata de coalición, no comunista, de coalición progresista, que va a recoger sus banderas en un gobierno del Partido Comunista, Leonardo, que quieren esconder la militancia. No, para nada. Lo que pasa es que este es un gobierno de coalición, son 9 partidos. 9 partidos son. Somos 9 partidos que van a poner en común, claramente lo que tienen. El liderazgo del presidente o presidenta es lo que marca también la tónica, y lo que lamentablemente puede ocurrir si es que finalmente no somos capaces nosotros, desde Chile Vamos, yo creo que eso que lo vamos a evitar, porque Evelyn Matei va a ganar esta elección. Lo que no le puede pasar al país es una elección binaria entre una candidata del Partido Comunista y un candidato del Partido Republicano. Eso es lo que no nos puede pasar, y por eso no da lo mismo por quién votar, y por eso no me cabe la menor duda que estas decisiones desacertadas de la democracia cristiana van a contribuir a que ese electorado encuentre en Evelyn Matei una candidatura que permita justamente al país construir un proyecto colectivo de largo plazo. Yo creo, Pancho, que ustedes se equivocan en el adversario. El adversario no es el Partido Comunista, porque nosotros vamos a tener un gobierno de coalición progresista, como el que existe en España, con un liderazgo distinto, pero distinto. Y su adversario lo tienen al lado, a la derecha, que se llama Partido Republicano. Ellos son la amenaza de ustedes. Y por lo demás, yo creo que hay que poner en perspectiva las cosas también. O sea, lo que significa el Partido Comunista en el escenario nacional actual es muy distinto a lo que significa el Partido Republicano. El Partido Republicano reivindica y ha reivindicado en diversas ocasiones la dictadura en nuestro país, el golpe de Estado. Tiene una posición contraria a avanzar en los derechos de la gente, particularmente de las mujeres. No ha llegado a acuerdos con nadie, porque no tiene disposición a llegar a acuerdos en torno a ninguna política, reforma que beneficie a las personas, porque solo se quedan con lo que opinan ellos.
no han armado coalición con nadie más. De hecho, expresión de ello es que se negaron a las primarias con Evelyn Matei y decidieron llegar a primera vuelta. Entonces un partido, el Partido Republicano, de extremo, a diferencia del Partido Comunista, que es un partido de izquierda, que en nuestro país ha demostrado garantías de gobernabilidad porque ya ha gobernado. Tenemos que irnos a corte. Queda su carta todavía, senador Chaguán. Así es. Queda su carta todavía, diputado Soto. Queda mucho programa, y queda, por supuesto, mucha reflexión en sus casas. Queda harto programa. Estamos en la mitad recién. No. Hacemos una pausa y seguimos en el póker político. No te vayas de la cinta. Ya, seguimos con el póker político. Hay poco tiempo, así que vamos a ir de una. Diputado Soto, partamos con usted. Si quiere, cierre, abra la carta nomás. Presos en las cárceles chilenas sin identificar. Oye, qué tremendo esto, ¿eh? Tremendo, tremendo. Yo creo que todo Chile se sorprendió cuando conoció la noticia de que el sicario de Meix, este joven venezolano que salió por la puerta de Santiago 1, liberado por las razones o mecanismos que todavía no se explican muy bien, pero salió por la puerta de ingreso. Impresionante. Impresionante, un asesino, un sicario. Y a partir de la identidad de él había sido tenido en varias oportunidades con otras identidades, no la misma. Y creo que en la base de la liberación falsa o errónea que se logró, también estaba un problema de nombre o de segundo nombre. Déjeme leerle de manera contextual lo que usted está señalando, porque lo trajo a 24 horas, ¿no? Ya. Esto dice: presos anónimos, más de 1.220 reos extranjeros no están identificados, como señala ahí la nota. El 14% de la población penal extranjera no está identificada, el 14%, diputado, ¿eh? Se trata de un grupo de 1.221 reos extranjeros que no tienen una identificación confirmada al interior de los recintos penitenciarios chilenos, incluyendo a 17 presos que ya fueron condenados. El asunto fue detectado por la Contraloría en 2022, pero la licitación del servicio de cotejo de identidad biométrico recién fue adjudicada en junio pasado. Bueno, yo creo que lo primero es reconocer que una debilidad de todo nuestro sistema judicial, que ha demostrado cierta pericia en llevar a la cárcel a los que cometen delitos, por eso la gran población presa hoy día, no ha sido totalmente efectiva para poder detectar las identidades de los extranjeros que llegan a Chile sin documentación personal. Porque claro, cuando uno detiene a un extranjero que no anda con pasaporte ni carnet de identidad, ¿cómo prueba la identidad de esa persona? Tendría que consultar los documentos de origen en su país. En el caso de los venezolanos eso es posible porque nosotros ni siquiera tenemos embajador ni cónsul en Venezuela. Entonces las policías son obligadas a quedarse con una identificación inicial que es presunta, que no es real y que básicamente depende de lo que el mismo delincuente diga. El tipo dice: yo soy tal cual. Perfecto. Y así lo meten a la cárcel. Sí. Por eso, hasta el año 2022, estas cosas funcionaban mecánicamente así. Yo diría que ahí la cantidad de presos no identificados extranjeros eran mucho mayores, pero se inició un proceso lento que ahora se va a acelerar con el objeto de identificarlos biométricamente. Claro. Impresiones dígitos pulgares, de iris probablemente, de rostro, y se le va a dar un RUT provisorio. Esto en otras partes del mundo, por ejemplo en China, en Estados Unidos, tú entras al país, lleves o no pasaporte o carnet de identidad, te sacan una fotografía y te dan incluso hasta un RUT provisorio en el momento del aeropuerto. Emiratos Árabes tiene un sistema similar. Chile está muy atrás, pero yo confío que vamos a terminar este gobierno con un enrolamiento real a todo eso indocumentado. Les propongo escuchar lo que dice el diputado de la UDI, Henry Leal, ¿no? Para abrir más este debate. Seguramente va a salir nuevamente el ministro de Justicia a dar una explicación que ya nadie acepta ni tolera. ¿Por qué no han aplicado los controles biométricos? ¿Por qué no están las huellas digitales? ¿Por qué no están los de registro de ADN de cada uno de ellos? Es inaceptable, intolerable este nivel de negligencia en que están incurriendo las autoridades de gobierno. El Estado de Chile no puede tener las cárceles llenas de delincuentes extranjeros que no sepamos quiénes son. Tuvimos ahí peligrosos delincuentes del Tren de Aragua, jefes del Tren de Aragua, sicarios, y aún no se hace la pega. Henry Leal se refiere a esta nota del País, ¿no? Que Chile tuvo preso 2 años y medio a uno de los cabecillas del Tren de Aragua sin saber que era él. Se refiere a Junior Castillo, alias Junior Enano. Fue detenido por tráfico de droga en Valparaíso el 2023 y recién, ¿no? En julio del 24 fue condenado. Diputado Schneider.
A mí esto me parece que es gravísimo, que habla de una situación de la cual nos tenemos que hacer cargo todos los sectores. Yo creo que aquí no tiene sentido pelotearse esto, apuntarse con el dedo, la pelea pequeña, porque esto es una cuestión que tiene que ver con la seguridad y la certeza que le da a nuestras instituciones a la ciudadanía. Y por cierto es un problema que viene de larga data, de un buen tiempo en donde el Estado no ha invertido, no se ha hecho cargo de actualizar nuestras instituciones para enfrentar este tipo de nuevas situaciones que se dan con el crimen organizado, con el aumento de la migración, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí la receta, que no hay una receta mágica, esto es un proceso largo, pero tenemos que mejorar nuestra inteligencia dentro y fuera de las cárceles, tenemos que mejorar la coordinación entre Gendarmería, las policías y el Poder Judicial, y tenemos que modernizar todo este proceso, además de asegurarnos que haya cooperación internacional, porque tú mencionabas la situación de Venezuela y eso es una situación muy compleja. No tener vínculos diplomáticos con un país complejiza todo este tipo de situaciones, sobre todo en un contexto donde hemos recibido tantas olas migratorias. Y yo creo que ahí hay que hacerse cargo de esa situación. Yo sí creo, tal como decía el diputado Soto, que al final de este gobierno vamos a entregar un país mucho mejor preparado para enfrentarse a este tipo de situaciones que cómo lo recibimos. Porque si bien el diputado Leal decía que hasta cuándo, que no se aprueba, hasta que no se aplican, en este gobierno se empezaron a aplicar este tipo de controles, se empezaron a profundizar las medidas de seguridad, se empezaron a profundizar medidas para avanzar en inteligencia, como el proyecto de ley de inteligencia que se ha presentado y que ha generado tanta resistencia por el tema del secreto bancario. Muy bien, respecto a este tema, ¿no?, de la liberación de este sicario, habló precisamente el ministro de Justicia, Jaime Grajales. Escuchamos. ¿Usted tiene descartado eso? No, todavía no está descartado. No lo tenemos descartado. Yo creo que en esto hay que ser muy prudente. Y en el caso de... Uno podría decir, la mejor opción es que haya sido esto fruto de la negligencia, porque implicaría de que no tenemos corrupción con cooptación por parte del crimen organizado en o nuestro sistema judicial o en nuestro sistema penitenciario. ¿Ya? Pero la negligencia es una muy mala opción también. Sí, claro. Y una muy mala opción en términos administrativos, incluso pueden constituir ilícitos de carácter penal, tal como lo está investigando el Ministerio Público. Pero como hay investigación penal en curso, uno no descarta ningún escenario hasta que esa investigación no vaya decantando. Ya estamos entre la corrupción, el dolo y la negligencia, según el ministro de Justicia. Pero yo me quiero quedar con lo planteado por Emilia, porque es muy importante reforzar la inteligencia. Eso es clave. Y hubo un sector ideológico durante largo tiempo, incluso durante el gobierno del presidente Piñera, que se negaba a legislar sobre la ley de inteligencia. Sí, claro. Y yo quiero plantearlo sobre la mesa porque a pesar de que el presidente Piñera le puso urgencia a esos proyectos no lograban salir de las comisiones porque no había interés en ponerlos en discusión. Entonces, hoy día que haya convencimiento de todo el espectro político de que la inteligencia es fundamental, no solamente para enfrentar los temas del crimen organizado, del lavado activo y otros, sino también que es necesario avanzar para los efectos de resguardar también la seguridad y la soberanía del país. Porque tenemos un problema de permeabilidad en nuestras fronteras que también tenemos que hacernos cargo y donde las labores también de inteligencia son clave. Ahora, me quiero quedar con lo que está haciendo los dirigentes del Barrio Maíz. Yo los acompañé durante esta semana, tanto a una conversación que tuve con el ministro de Seguridad, el ministro Cordero, que no pudimos materializar la reunión porque me dijo, mire, va a haber una intervención esta semana, esperemos qué pasa con la intervención y a la semana siguiente nos reunimos, así que esa reunión está pendiente, pero estuvo la conversación y la inquietud nuestra y estos comercio establecido del Barrio Maíz está tratando de generar ahí un cambio de paradigma respecto a lo que está ocurriendo. Y por supuesto que respaldamos la labor que está realizando el delegado presidencial en términos de perseguir la ruta del dinero y la ruta también del comercio ilegal que está ocurriendo en el mundo. Ahí tenemos un ejemplo muy claro de un momento, perdón que vuelva al tema anterior, en donde
Chile Vamos, en la Cámara de Diputados, optó por tener la posición de la ultraderecha cuando se presentó esta acusación constitucional contra el delegado presidencial Gonzalo Durán, que yo también respaldo su labor y yo también creo que ha hecho una pega muy importante. A propósito de lo que señalaba el senador, en eso coincidimos. Pero ahí hubo un ejemplo donde no se puso por delante el que los temas de seguridad son temas de Estado, son temas que hay que tratar con responsabilidad, y se buscó hacer una jugarreta política para debilitar al gobierno a costa de la seguridad de la gente. Y a mí eso es lo que no me parece, y eso es donde yo creo que falta disciplina, que falta proyecto político por parte Tenemos de que seguir adelante porque nos quedan 5 minutos y todavía queda la carta suya, senador y no es cualquier carta, para cerrar este póker político. Carta, porque esa relación con la situación dramática que se está viviendo fundamentalmente con las licencias médicas. Siguen casos saliendo. Sí, claro, pero más allá de eso, yo quiero poner el foco en el proyecto de modificación al subsidio de incapacidad laboral. Este es un proyecto que va en la dirección correcta, pero que no resuelve todos los problemas, porque disminuye el plazo, el periodo de carencia de 3 a 2 días. Es un proyecto que asimila la condición de los trabajadores del sector público con los del sector privado, que va en la dirección que es razonable, pero hay un tema que había sido un compromiso del gobierno. Decirle que este proyecto de ley que se presentó fue parte de un compromiso que suscribió con nosotros, con los miembros de la Comisión de Salud, el ministro de Hacienda y la ministra de Salud, que buscaba justamente avanzar en un órgano autónomo, distinto del seguro privado de salud y del seguro público de salud, porque acá pagan justos por pecadores. Hay pacientes de cáncer, por ejemplo, que están hospitalizados y que no tienen pago de sus licencias médicas. Y por otra parte, vemos el abuso y la cultura, yo diría, la frescura que se ha instalado en el país. Sí, que está el tirar en la licencia. Que está llegando a todos lados. Disculpe, senador, porque ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la Contraloría, ¿no? Según dice también este titular, detectó uso abusivo de licencias de Fuerzas Armadas y también en Carabineros en Gendarmería. Más de 9.000 viajes al extranjero en solo 2 años. Según este informe, que abarca los periodos comprendidos entre el 23 y el 24, los funcionarios realizaron 9.069 viajes al extranjero en situación de reposos médicos, y entre los casos más llamativos figuran 26 funcionarios con entre 20 y 35 salidas del país, 9 personas que superaron las 36 entradas o salidas internacionales. Freddy, pero 2 puntos. Primero, muy bien la Contralora para los efectos de exigir plazos acotados para que se inicien los sumarios. Muy bien también la ministra Adriana del Piano. Y por otra parte, hablamos al inicio del programa del mal uso de la inteligencia artificial. Ahora estamos hablando de un uso, yo diría, benigno y positivo de la inteligencia artificial, que logra cruzar datos, que logra finalmente... ¿Qué hacemos si porque esto, imagínense, 70% pertenecerían a estas 2 fuerzas? ¿Qué hacemos si hay que sancionar a los carabineros o a los gendarmes? Bueno, no se pueden echar, fíjate la cantidad de personas que pueden, no sé qué. A ver, este asunto es tremendamente grave, porque no tan solo daña la fe pública, sino que también dañan los recursos del Estado, que podrían haber sido destinados para mejorar consultorios, para mejorar hospitales, para mejorar escuelas. Simplemente se van en los bolsillos de algunos frescos que deciden vacacionar, financiados por todos los contribuyentes. Yo creo que la reacción que ha tenido el país ha sido bien severa, fuerte y consistente, y hay que apoyarla. Esto tiene que terminar. Ahora, yo creo que el abuso surge cuando hay facilidades institucionales para que se desarrolle. Y aquí las hay, y eso hay que atacar. Esto se produce porque no hay control. Y muchas veces el fresco, cuando ve que no hay control, lo que hace es abusar. Yo creo que hay que utilizar mucha tecnología nueva. Vamos a presentar un proyecto el próximo martes, donde va a establecer una regulación bien precisa de la información biométrica de todos los actores de la salud. Médicos, estos médicos que supuestamente entregan miles de licencias, pues no son muchos, pero son multi-otorgantes de licencias, tienen que ser pesquisados. Sí, son casos que se repiten también. Se repiten. El abuso generalmente tiene patrones, y hay que atacar esos patrones con mucha claridad y con toda la tecnología y reducirlo al mínimo. Lo que sí no puede ocurrir es que bajo este argumento se le quiten derechos a los trabajadores, tanto privados como públicos. Ha costado mucho tener derechos, como es un descanso por enfermedad real, para que se los quiten.
Y ese es un tema que va a atravesar el debate en el Congreso. Sí, eso último que dice el diputado Soto a mí me parece muy relevante. Yo creo que esta es una situación muy grave. La situación de las licencias médicas es gravísima, decepciona la fe pública, particularmente cuando hablamos de Fuerzas Armadas y de orden, se agrava más el asunto porque hay una demanda muy sentida en materia de seguridad. Entonces estos funcionarios, en vez de estar presentando licencias falsas, deberían estar en las calles o en las fronteras protegiendo a los chilenos y chilenas, o en la macrozona sur o donde sea, protegiendo a los chilenos y chilenas. En el extranjero, y no en el extranjero. Pero yo coincido mucho con el diputado Soto. Esta discusión hay que tomarla con mucha responsabilidad y con mucho cuidado, porque no podemos perjudicar los derechos de las y los trabajadores que ya han sido adquiridos. Lo que aquí tenemos que hacer es diferenciar el abuso de las situaciones que son reales, es diferenciar la sinvergüenzura de aquellas cuestiones que ya son derechos de las y los trabajadores. Y en eso hay que ser categóricos y claros, porque esto no puede admitirse. Y en esto no puede haber impunidad. Y en ese sentido yo respaldo completamente a la ministra del Piano y al gobierno, que le dieron 72 horas a las Fuerzas Armadas, a Gendarmería y a las policías para presentar los antecedentes y iniciar los procesos disciplinarios que correspondan. En ese sentido aquí no puede haber impunidad, porque si no le estamos transmitiendo a la gente un mensaje muy errado y un mensaje de que en el fondo se puede abusar de la plata que es de todos los chilenos y chilenas, y eso no lo podemos tolerar. Sí, al cierre me gustaría presentarles el siguiente titular también, ¿no? Que nos va a dejar muchas reflexiones respecto de lo que podría también pasar en Chile, que es este siguiente. El Congreso de El Salvador aprueba una controvertida reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, y eso, por supuesto, bajo el gobierno de Bukele. También se aumentó a 6 años en la presidencia ya en El Salvador, y solamente una vuelta, no va a haber segunda vuelta, y por supuesto quien gane, en este caso por ejemplo Bukele, podría estar indefinidamente en el poder, a la ausencia de Putin, ¿no? De lo que hizo Maduro en Venezuela, en fin, ¿no? Así que surge otro personaje muy controvertido, muy admirado también por algunos sectores incluso en el país, ¿ah? Así como Maduro también era un sector, este caballero también de manera indefinida. Que Bukele logró las primeras conquistas en los municipios, en los triunfos electorales, siendo militante del Frente Farabundo Martí. Y yo quiero aclarar esto. Él viene... pero no. Espérate. Pero, es que él viene... Estamos hablando hace 15 años, 20 años. Te voy a aclarar. Él es un líder de derecha, ¿Por qué lo voy a aclarar? Es un ícono de la derecha en el mundo, y de la ultraderecha. Ahí voy. Casa ha ido a El Salvador y ha defendido su gobierno. Es que déjame terminar la argumentación. Primero, un hombre que viene de la izquierda, que gana 2 alcaldías, que luego se presenta como independiente, que logra el apoyo de un partido de centro derecha para llegar a la presidencia de la República, que además es un líder que no me cabe la duda, donde se violan derechos humanos sistemáticamente. Se persigue a los opositores. Y donde ahora la tentación de eternizarse en el poder, logrando finalmente reformas constitucionales que permitan las reelecciones indefinidas. Yo quiero decirle que acá está el populismo reflejado de manera más nítida, donde buscan efectivamente apoderarse del Estado y finalmente reelegirse indefinidamente. Por eso es tan importante la alternancia, por eso es tan importante reglas claras, por eso es tan importante reglas constitucionales impresionantes, o sea, absolutamente claro el rol de la prensa, una prensa independiente es clave. ¿Qué reflexión le deja usted, Emiliano? No, yo coincido con el senador. A mí me parece muy grave la situación que se da en El Salvador. Creo que es un régimen autoritario a todas luces, donde se han vulnerado la democracia, los derechos humanos, y que lamentablemente muchos en Chile toman como ejemplo. Incluso la propia Matei ha hablado de que ideas del Salvador le parecen interesantes. Emilia tiene una fijación con Matei. No tengo una fijación con Matei, pero es que es la realidad. Y yo le hago una pregunta. Hay una noticia en redes sociales que circula de que se incorpora al plan de seguridad de Matei Andrés Guzmán, que sería ex asesor en materia de derechos humanos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Eso es verdad? No tengo... ¿Dónde lo está leyendo? Lo estoy leyendo aquí y también en la... No voy a decir los medios porque... Sí, se puede. Está en el The Clinic, en Malespina, en la Tercera, donde salía esta información. Esta información se puede corroborar. Por cierto, yo no estoy diciendo que sea cierta o no, por eso se lo estoy preguntando al senador, pero es algo que circula en redes sociales. Pero no es un secreto para nadie que Evelyn Matei, que José Antonio Kast, que Kaiser, que todos esos liderazgos han respaldado la visión de Bukele
respecto a la seguridad que pone en riesgo los derechos humanos de las personas y que no termina siendo más efectiva para resguardar a las personas, ni tampoco para combatir la pobreza. Perfecto. Se nos acabó el tiempo, la reflexión continúa siempre en su casa. Libro. ¿Qué es lo que busca? No me diga que trapo. Sí, por supuesto. Pero ahora estoy babeando. Oiga, que está bueno para escribir. Ese no, pero este libro es mi hijo. También. Dejó Casación ambiental y el derecho al recurso. Ahí está. Muy bien. Que resuelve. Hay un proyecto Francisco que está Chaguán Ibáñez se llama su hijo. Así es. Sí, que la tradición también literaria, entonces, también. del derecho y literaria. Así es. Felicitaciones por su también. Celebrar al hijo, a don Francisco Junior. Gracias, senador, por haber venido el día de hoy. Muchas gracias. Gracias también, Leo. Espero que le haya pasado bien esta primera vez que juega póker. Me estoy transformando en un taur. Ya estoy adicto a la ruleta y al póker. No, muy interesante. Muchas gracias por haber venido. Esta vez. Político. Tengan una buena semana, un buen fin de semana. Nos encontramos nuevamente el lunes desde el Living Ciudadano de Vía X. Que esté muy bien. Chao, chao.